Buenos días, bendiciones a todos. Bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Vamos a continuar con la lectura el día de hoy en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, del versículo 1 al 6. La bendita palabra del Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que podemos ver que el apóstol Pablo dice que ahora somos libres de la ley. Entonces, ¿por qué aún tenemos que someternos a ella? El apóstol Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. La ley mosaica había experimentado un periodo de prueba con el pueblo elegido por Dios, en una tierra que era favorable y adaptable al cumplimiento de esa ley, porque la ley había sido dada no solo a un pueblo, sino también a toda una tierra. Mas sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió la ley. Así que podemos ver algunas asombrosas conexiones contextuales entre este pasaje del capítulo 7 y el pasaje del capítulo 6, que nos dice que reina el pecado y la ley, y que se rigen mientras estamos vivos. Tenemos que morir a ambos. Morimos con Cristo y por medio de Cristo cambiamos de dueño. Y el fruto del pecado es la muerte. Y como resultado del pecado, la ley lleva a la muerte. Como cristianos tenemos que llevar fruto. Hay un viejo yo y una letra vieja, y hay novedad de vida y del Espíritu. La ley de alguna manera está involucrada en el vínculo entre el pecado y la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo declara un principio. La ley reina sobre nosotros mientras estamos vivos, pero una vez que morimos, quedamos libres de la ley. Ese principio él lo ilustra mediante el ejemplo de una mujer casada. La ley del matrimonio rige sobre ella mientras su esposo vive, pero una vez que muere, puede casarse con otro hombre sin ser condenada por la ley del adulterio. Pablo procede a explicar ese principio a los creyentes. Hemos sido librados del poder de la ley, porque hemos muerto a la ley por medio de Cristo. Ahora le pertenecemos legalmente. La ley no puede condenar esta nueva relación. Pablo nos explica que el vínculo entre el pecado, la ley y la muerte se encuentra en nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa. El pecado usa la ley para estimular nuestras pasiones pecaminosas y el resultado es muerte. Así que, más adelante, Pablo analiza el papel de la ley en un mundo de pecado y el uso erróneo que hace el pecado de ella. En este pasaje, la ley es descrita antes de la llegada de Cristo y del Espíritu. En esa época la ley se regía sobre los humanos,
y en conjunción con el pecado, que era llevada a muerte, lo que conocemos como la condenación. Entonces éramos controlados por nuestras pasiones pecaminosas, porque era el régimen viejo de la letra. Entonces la ley condenaba a los pecadores a la muerte, y el pecado usaba la ley para estimular el pecado en nosotros, porque estábamos bajo el poder del pecado y de la ley. Así que necesitábamos ser libres de ambos. La libertad de ambos se produjo por nuestra muerte. La conexión pecado, ley, muerte fue quebrantada por Cristo, quien murió por nosotros y en quien hemos muerto al pecado mediante el bautismo. La condenación de la ley, la maldición de la ley, se hizo realidad en la muerte de Cristo. La ley no murió, pero nosotros sí. Mediante el Espíritu podemos hacer lo que, por causa del pecado, no podíamos. Así que los justos requerimientos de la ley ahora son cumplidos en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Querido oyente, por medio de Cristo hemos sido libertados del poder del pecado y de la condenación de la ley. Porque la ley no podía salvar. Porque la ley no podía dar libertad al cristiano de la presencia del pecado. Solamente por medio de Cristo. Su cuerpo fue el glorioso medio para llevar a cabo tan sublime obra. Que el Señor el día de hoy te bendiga.